Hola, os traigo un tutorial que tenía pendiente sobre cómo crear vuestros propios textos en formato PNG, es decir, con fondo transparente, para que utilicéis para vuestras ediciones. Bueno, yo tengo aquí unos textos ya hechos para que veáis. Os voy a enseñar cómo se hace este tipo de textos, pero veis que realmente es muy sencillito hacerlo. Por ejemplo, este del corazón, pues nada, veis que tengo una capa que le he llamado fondo y luego otra capa que es donde tengo el texto. Entonces, si yo saco el texto, me queda solo la capa de fondo con los pincelitos. Estos, por ejemplo, son unos pincelitos que tengo por aquí, que creo que son estos. Sí, ¿veis? Yo tengo el pincelito del corazón. Mirad. Lo voy a pintar abajo para que veáis que es el mismo, ¿veis? Entonces, simplemente es un pincel y luego el texto, que el texto tenéis que tener fuentes chulis cargadas para utilizar varias fuentes y que quede bonito. Este otro, por ejemplo, pues lo mismo. Tengo aquí mi capa con los pincelitos, ¿veis? Que simplemente es un pincel, en este caso es un pincel, pues a ver, creo que era este. Si veis, es este pincel, lo voy a hacer para que veáis que es el mismo pincel, ¿veis? Y luego es una capa de texto a la que le he puesto unos efectos de sombra paralela, superposición de degradado y trazo, que lo tenéis aquí en estilos de capa, ¿veis? Sombra paralela, superposición de degradado y trazo. Además de esta capa he puesto un fondo porque me sirve para hacerme una idea de cómo queda el fondo de mi texto, porque sin el fondo, ¿veis? No me hago mucho la idea de cómo queda, incluso parece que es feo, pero con el fondo ya queda más chuli. Vale, tengo otra aquí, por ejemplo. A ver, que minimizo estos dos un momento. Pues lo mismo, la capa con los pincelitos, veis que son unos círculos. Y luego la capa con el texto y la capa fondo para hacerme una idea de cómo quedaría, ¿veis? Bueno, vamos a hacer una corriendo porque son muy fáciles de hacer. El tamaño, el que vosotros queráis, y es importante que el contenido de fondo sea transparente, ¿vale? Entonces nada, escogéis un color, el que vosotros queráis. Por ejemplo, yo voy a escoger un lila, este lila, por ejemplo. Os vais a los pinceles, seleccionáis un pincel de los que vosotros tengáis cargados, seleccionáis uno, el que más os guste. Pues a ver, de este no me gusta ninguno. A ver, sí, por ejemplo este, mirad. Tengo aquí un pincelito, ¿veis? Así que es como una mancha con estrellitas. Por ejemplo, mirad, aquí tengo unas alitas, una alita. Y a ver, otra alita. Ahí, y otra alita. ¿Veis? Yo la puedo coger y escribir mi texto. Pues por ejemplo voy a poner el nombre de Miley Cyrus. Vale, voy a cambiarle el color de la fuente a un violeta más oscuro. Y ahora es cuando os digo que jugáis con las fuentes, ¿vale? Tenéis una fuente que sea bonita, que os guste. Y simplemente le dais, por ejemplo yo voy a escoger esta de Cherry. ¿Veis? Podéis jugar con el tamaño del texto. ¿Veis? Ahí está. E incluso podéis jugar con la herramienta forma personalizada. Voy a escoger de nuevo un violeta más clarito, así. Os vais aquí, seleccionáis una forma que a vosotros os guste. Pues por ejemplo, la coronita esta. Vale, que esté en la tercera opción, que es la de rellenar píxeles. Y en una nueva capa la dibujáis. Vale, pues ahí por ejemplo, ¿veis? Ahí la tenéis.
tanto con el texto como con los pinceles podéis darle efectos de sombra paralela, podéis darle un bisel y relieve si queréis, ¿veis? Veis que simplemente es jugar con los pinceles, con los modos de estilo de capa, ¿sí? Y con el texto y las fuentes que tengáis, ¿vale? Por ejemplo, al texto puedo darle un trazo, color negro o color blanco, ¿veis? Como estos pinceles no se aprecia muy bien cómo son, pues si vosotros ponéis una capa de fondo en negro, por ejemplo, ¿veis? Ya os hacéis una idea de cómo quedaría vuestro texto. Para guardarlo es importante que el fondo esté transparente. Os vais aquí a Archivo, Guardar como, seleccionáis la carpeta donde queráis guardarlo, ¿vale? Le ponéis el nombre que vosotros queráis, pues por ejemplo texto PNG, y seleccionáis aquí en tipo la opción PNG. Luego ya simplemente le dais a guardar. Opciones de PNG, pues ok. Y listo. Luego ya tenéis vuestros textos en formato PNG con fondo transparente. ¿Veis? Ahí están. Y nada más, esto es todo. Espero que os guste el tutorial, que lo pongáis en práctica y si tenéis alguna duda me dejáis en un comentario, ¿vale? Venga, un saludo.